Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Esta serie es una colaboración especial entre el Instituto Matías Romero y la Organización Internacional para las Migraciones. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda el embajador Herman Aschentrup Toledo. Hoy tengo el honor de contar con el acompañamiento de Dana Graber, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México, la OIM, a quien le agradecemos su gran colaboración para la grabación conjunta de esta serie de podcasts y cápsulas dedicadas a dar mayor divulgación a la movilidad humana y la migración. Este capítulo de la serie Dinámicas Migratorias Contemporáneas lo dedicaremos a platicar sobre las labores de la OIM en México. Bienvenida, Dana. Muchísimas gracias por la invitación, Herman. Bien, la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué es la OIM y cómo se origina? Bueno, el hilo de la historia de OIM empezó en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una situación de desplazamiento significativo. Entonces ahí es donde nos establecimos. Y la OIM está basada en la idea que una migración segura, ordenada, regular y digna puede apoyar a las personas migrantes, a las comunidades de destino y también a las comunidades de origen. La OIM se conforman de 175 estados miembros y tenemos oficinas en más de 100 países en el mundo. Y OIM, aunque ya llevamos más de 70 años de existencia, nos unimos con la ONU, las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas en 2016. Y aquí en México establecimos nuestra primera oficina en Tapachula en 2004. Entonces, justamente este año estamos celebrando 20 años de existencia. Tenemos 10 oficinas en total, donde estamos realizando actividades en casi todos los estados de México. Y nos enfocamos aquí en México en 6 áreas principales. Primero, el área de emergencias y operaciones de asistencia. Un ejemplo es, respondimos recientemente al huracán Otis, pero también nuestro trabajo en responder a los flujos migratorios masivos y también trabajando con los albergues, entre otros ejemplos. La segunda área es protección y asistencia, que incluye la prevención de el tráfico de personas e incluso abordar los temas de desapariciones y desplazamiento interno. 3 es el área de gestión migratoria y fortalecimiento institucional, donde estamos trabajando muy a la mano con el Gobierno de México en los 3 niveles. Y después la promoción de la salud y la educación para las personas migrantes en México. 4, la migración laboral y las alianzas con el sector privado, y creo que esta área es sumamente importante, está creciendo mucho porque México es más y más un país de destino y también hay mucho interés por la parte del sector privado en contratar a personas migrantes. Y la última área es migración, el medio ambiente y el cambio climático, que obviamente es más y más importante. Entonces, todas esas áreas que estamos trabajando en México con nuestras alianzas, con el gobierno, con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil, con las otras agencias de las Naciones Unidas, contribuyen a realizar los 23 objetivos del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Y es importante mencionar que México es un país campeón, hay 36 países campeones en el mundo, hay 9 en las Américas, y México fue uno de los primeros países campeones del Pacto Mundial para la Migración. Sí, muy interesante esto de la relación que establecen con el sector privado mexicano, no solo con el gobierno federal, es de llamar la atención. Mi segunda pregunta sería la siguiente: ¿nos podrías hablar sobre el plan estratégico que tiene la Organización Internacional de las Migraciones de aquí a 2028 y cómo se relaciona con estos 23 objetivos del Pacto Mundial sobre Migración que acabas de mencionar?
Perfecto. Bueno, primero nuestro plan estratégico que establecimos para 2024 a 2028 tiene 3 ejes principales. Primero es salvar vidas y la protección de las personas en movilidad. 2 es buscar soluciones para el desplazamiento y 3 es promover las vías regulares de las personas en movimiento. Y es importante mencionar que contamos con una nueva directora general, Amy Pope. Ella es la primera mujer directora general en la historia, los más de 70 años de la OIM. Entonces, para ella fue muy importante establecer esas 3 prioridades al nivel global que, como mencionaste, complementan el Pacto Mundial para la Migración. Y creo que es importante también reconocer la situación que estamos viviendo en México en términos de los flujos de movilidad humana, los flujos migratorios y las cifras históricas que no hemos visto en la historia en México y la región. Algunos ejemplos, por ejemplo, en 2023 el Instituto Nacional de Migración registró un aumento de 77% en comparación con 2022. También había un aumento en 2023 de 60% de niños, niñas y adolescentes que se encontraron en México en comparación con 2022. Además, estamos viendo muchas más nacionalidades que no hemos visto antes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración registró en 2023 más de 190 nacionalidades en el país. Y estos flujos están cambiando porque estamos viendo más personas que están llegando de otros continentes, de Asia, de África. Por ejemplo, hace 3 años, 97% de las personas encontradas en México eran del norte de Centroamérica. El año pasado solamente fueron 28%. Entonces, es ese aumento de nacionalidades de otros continentes, especialmente de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, Perú, Haití, de Cuba, incluso de otros países en el mundo. Y esta situación compleja también cuenta con la situación de desplazamiento interno. En 2023 habían registrados alrededor de 390,000 personas desplazadas internas en el país. Entonces, estamos viendo una situación muy compleja que requiere una respuesta de muchas partes, de muchas contrapartes, y OIM obviamente está liderando esta respuesta en México conjuntamente con el gobierno de México. Yeah. Muy bien, muy interesante. Aterrizando un poco el trabajo de la OIM en México, ¿cómo fue el establecimiento en nuestro país de la organización? Si recuerdo bien, mencionaste que la primera oficina se abrió en 2004 en el sur del país. ¿Y cuál ha sido el principal desafío de su misión aquí en México desde entonces? Creo que, como mencioné, los cambios en los flujos migratorios es un desafío porque estamos viendo un aumento muy significativo, incluso este año. También las vías que las personas están tomando, especialmente basadas en el tráfico y la trata de las personas. Entonces, las vías están cambiando dependiendo en las políticas de otros países. Por ejemplo, si hay un país que no tiene una política de visas, entonces las personas aterrizan en esos países para continuar su migración. Y eso cambia. Entonces, por ejemplo, en 2022 y parte de 2023 habían muchas personas cruzando por el Darién, esa área entre Colombia y Panamá. Y incluso en 2023 habían registrados más de 500,000 personas que cruzaron el Darién, que fue doble la cantidad en 2022. Sin embargo, también esas vías están cambiando. Hemos visto en los últimos 6 meses que más personas están llegando directamente a Centroamérica para no cruzar el Darién. Entonces, estos cambios, también como mencioné, los cambios en las nacionalidades, están llegando personas de, por ejemplo, Afganistán, de países en otras regiones. Uzbekistán.
Sí, de muchos países que desconocidos honestamente en México y de personas que no hablan español, no conocen el territorio, la región, etcétera. Entonces dependen mucho en los traficantes y hay este elemento de inseguridad. Entonces, esa situación tan compleja, pero la ventaja que tenemos OIM es somos muy operacionales, entonces trabajamos mucho en el terreno directamente con las contrapartes y con las personas migrantes. Yeah. Sí, eso ha hecho más complejo el trabajo de ustedes, tratar no solo con migrantes de habla hispana, sino de diferentes nacionalidades. Mi cuarta pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son las áreas prioritarias de su trabajo aquí en nuestro país? Bueno, tal vez para mencionar un poco de los logros que hemos visto en 2023 para darles una idea de nuestras prioridades. Primero, como mencioné, estamos trabajando en esta situación de emergencias, de operaciones, directamente por ejemplo, en el año pasado trabajamos en 21 estados y atendimos en total a 230,000 personas y nuestra prioridad es atender a las personas más vulnerables que se encuentran en el país, que sean personas desplazadas internas o que sean personas, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes no acompañados, etc. También hacemos mucha capacitación porque creemos que es sumamente importante capacitar a las autoridades, a la sociedad civil. Entonces capacitamos en 2023 más de 300 personas. También trabajamos con los albergues, porque los albergues son los centros de refugio y de seguridad para las personas que se encuentran en el país. Entonces estamos trabajando en más de 190 albergues y eso incluye la capacitación a las personas que están gestionando los albergues, infraestructura para mejorar su espacio y también averiguando si hay personas vulnerables, por ejemplo, víctimas de delitos, cómo podemos canalizar a esas personas a las autoridades locales o a otros servicios para apoyarles. También, por ejemplo, tenemos pantallas informativas en 71 albergues en el país y por esas pantallas estamos comunicando mucha información cuando hay cambios en las políticas migratorias en los Estados Unidos, por ejemplo, o para informarles sobre rutas peligrosas, lo que ellos necesitan saber sobre su migración. Todo eso comunicamos por nuestras pantallas. Y también otro tema que es una prioridad para nosotros es acceso a la salud. Entonces, el año pasado establecimos 2 centros comunitarios que se llaman AVES, uno en Juárez, otro en Tijuana, no solamente para las personas migrantes desplazadas y retornadas de los Estados Unidos y México, que son retornadas mexicanas, retornadas de los Estados Unidos, pero también a las comunidades locales. Entonces son servicios gratuitos en términos de la salud, pero también la salud mental, que es un tema sumamente importante para estas poblaciones que han vivido traumas y muchas situaciones muy difíciles en el transcurso de su migración, y también actividades para las comunidades y para las niñas. Entonces, son algunos ejemplos que reflejan nuestras prioridades en el país en este momento. Muy bien. Bueno, ya has mencionado o nos has adelantado algunas cifras, pero durante los últimos años se ha presentado un fenómeno que no se había visto antes sobre el número de personas migrantes que vienen de América Latina en tránsito por México. La pregunta es, ¿cómo ello ha impactado el trabajo de la OIM y qué alcance tuvieron? Bueno, en términos de esos flujos que entran a México, la mayoría quieren ir a los Estados Unidos, pero más y más están viendo México como una opción de quedarse a trabajar. Entonces, nuestro trabajo está cambiando un poco para un enfoque en esas personas que quieren quedarse en México, cómo pueden regularizarse, cómo pueden
buscar un trabajo, y el tema de inclusión financiera, que es un reto porque si ellos no tienen la documentación correcta, no pueden abrir una cuenta bancaria y no pueden conseguir un trabajo porque obviamente las empresas quieren que tengan esas cuentas para hacer las transferencias. Entonces son esos detalles donde estamos abriendo muchos espacios, y un ejemplo concreto es que cuando nos visitó nuestra directora general Amy Pope, y de hecho fue el primer país en las Américas que ella visitó cuando asumió su nuevo rol como directora general. Cuando nos visitó fue a propósito de firmar un acuerdo con TEN, que es una coalición de, en México, 75 empresas, las empresas más grandes en México, pero también a nivel global, más de 300 empresas. Entonces, con el propósito de firmar este acuerdo para facilitar nuestro trabajo con el sector privado y esa inserción socioeconómica de las personas migrantes que quieren considerar México como su destino. Ya. Sí, me he dado cuenta que hay algunos migrantes, sobre todo de origen haitiano, que han sido empleados en estas tiendas de conveniencia, como le llamamos en México. ¿Esto forma parte de este plan de colaboración con el sector privado? Absolutamente. De hecho, hemos implementado 2 proyectos pilotos con esta población haitiana. Uno fue el año pasado con ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados, y este año justamente con Cancillería, una feria de trabajo dirigida a estas poblaciones para promover su contratación con el sector privado. Entonces, trabajamos con Cancillería, con la Embajada de Haití, con STPS, ESNE, el Servicio Nacional de Empleo, entre otros actores, para identificar a las personas haitianas que quieren trabajar aquí, para facilitar su regularización por el Instituto Nacional de Empleo, y después hacer ese vínculo con el sector privado, con varias empresas que se presentaron en esta feria para contratar directamente a esas personas haitianas. Bien, para cerrar esta conversación con Dana Graber, me gustaría que nos cuente sobre la campaña Hilos que nos unen, historias más allá de las fronteras, que en realidad entiendo fue la punta de lanza para esta colaboración entre la OIM y el Instituto Matías Romero. Hilos que nos unen es una campaña que está basada en esta idea de la comunicación para el desarrollo, para prevenir la xenofobia, la desinformación y promover narrativas más correctas sobre la migración. Entonces, lo que hacemos es implementar esas campañas directamente en el terreno con las comunidades de acogida y también con las personas migrantes directamente. Y justamente en diciembre lanzamos esta campaña con Cancillería bajo del evento del Día Internacional para las Migraciones. Entonces, para nosotros, esta campaña refleja una colaboración importante que tenemos con Cancillería. Muy bien, Dana, agradecemos tu participación y valga decir, el apoyo de tu oficina ha sido muy valioso para ofrecer a nuestra audiencia esta serie de capítulos enfocados en la movilidad humana. Esperamos que este capítulo haya sido enriquecedor para todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales para conocer todas las actividades que el Instituto Matías Romero tiene abiertas al público. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer participar en este podcast. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Esta serie es una colaboración especial entre el Instituto Matías Romero y la Organización Internacional para las Migraciones.